Bueno, saludamos nuevamente a las familias que se acaban de unir a nuestra transmisión en vivo. Agradecerles a todos su compañía en esta mañana. Está haciendo solecito, a todos animados a este gran espacio que hemos logrado convocar. El Gimnasio Superior Nuevos Andes, como siempre, pensando en esa necesidad que tenemos todos como familias de aprender más cada vez cómo llegar a nuestros hijitos y cómo formarlos de una manera pues muy integral, ¿no? Entonces, en la mañana de hoy, como lo decía hace unos minutos, nos acompaña el doctor Isauro Blanco. Vamos entonces a dar inicio a nuestro taller, Miss Magali. Claro que sí, Miss Julie, muy buenos días a la mesa de trabajo. Doctor Isauro, es para nosotros un gusto tenerlo nuevamente aquí a través de las pantallas. Miss Sandra, muy buenos días. Definitivamente estoy muy emocionada porque esta es una mañana súper productiva y así esperamos que ustedes, familia, lo vivan. Es un espacio donde definitivamente tenemos que estar súper atentos. Vamos a recibir muchísimas estrategias y muchísima información que es súper fundamental para el desempeño y desarrollo del aprendizaje de nuestros hijitos. ¿Listo? Entonces, pues comentarles, familias, en este momento ya tenemos gran población nuestra conectada, invitarles para que se sigan conectando. Sabemos que muchos están allí en sus trabajitos, en diferentes actividades, sin embargo, sabemos que sacan este espacio para nosotros. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el medio de interacción para comunicarse con nosotros? Ustedes en el tablón de tutoría de los hijitos tienen la publicación de nuestra escuela de padres y allí hay un formulario Google donde van a registrar sus nombres, el nombre del hijito, pero también sus dudas, comentarios e inquietudes para que el doc nos dé respuesta a todas aquellas inquietudes. ¿Listo? Entonces, pues nuestra escuela de padres está hoy dirigida para... ¿Me escuchan, por favor? Para formar en eso que nosotros buscamos. Definitivamente el espacio de las escuelas de padres en el Nuevos Andes está dado para poder fortalecer todo el tema de las habilidades, ¿sí? Hoy el experto, el doc Isauro, nos va a hablar acerca de las habilidades de pensamiento y las habilidades sociales en la escuela. Así se llama nuestra escuela de padres. Papás, tomemos nota y les doy la cordial bienvenida. Entonces, mi Sandra, para que también nos saluden este día. Gracias, Maggie. Bueno, muy buenos días para todos y al igual que ustedes, estoy muy feliz y agradecida con ustedes por conectarse, por aceptar nuestra invitación a estas horas de la mañana en este bonito viernes bogotano. Contarles pues que, como lo dijo mi Julie, también tenemos un invitado de lujo esta mañana. Él está transmitiendo desde París, lo cual nos honra mucho con su presencia, que haya asistido pues a esta escuela de padres que nos ayuda a crecer a todos. Y pues es un gusto, de verdad, es un honor tener con nosotros al doctor Isauro Blanco. Él es psicólogo educativo, él es director del programa Hábilmente que sus hijitos y nosotros manejamos en el colegio. Él ha publicado varios libros en toda esta materia y es asesor de desarrollo humano para colegios y universidades. Entre ellos, pues contamos con el privilegio de contar con su asesoría. Entonces, pues, doctor Isauro, gracias por esta invitación. Antes de cámaras te estaba preguntando, pues, cómo está París, cómo está el tema del COVID y toda esta emergencia sanitaria. En París tenemos las 4 de la tarde y bueno, nosotros estamos aquí muy contentos, muy felices, gracias al Internet también que nos permite unirnos y permanecer nuestros corazones cerquita a pesar de la distancia. Entonces, gracias a cada una de las personas que nos están escuchando y esperamos que sea una mañana muy productiva y que cada vez con humildad podamos aprender más para multiplicar el conocimiento. Entonces, te cedo los micrófonos. Adelante, Isauro. Muy bien, pues primeramente también yo agradezco la invitación y la oportunidad que me dan de entrar en sus hogares y que podamos tener algunas ideas cada vez más efectivas de cómo vamos a educar a nuestros hijos. Sabemos que básicamente en la infancia y en la adolescencia nosotros dejamos en las mentes de nuestros niños y adolescentes ciertos patrones sobre los cuales ellos van a construir luego su vida. Entonces es de tal importancia que nosotros, los arquitectos, los diseñadores de ese modelo,
tengamos ideas claras para que no construyan ellos una casa de su vida pues un poco desarmonizada o incompleta y sobre todo que carezca de cimientos que luego se les caiga más adelante. Yo voy a compartir pantalla para ir proponiéndoles algunas diapositivas y que sirvan para aclarar un poco mejor las ideas que hoy quiero compartir con ustedes. A ver, bueno, esperen un poquito. Voy a... Bien. Ya tienen mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Miren, para orientarme en este punto, le he llamado a la sesión Colegios de Clase Mundial. Yo llevo más de 30 años de vivir aquí en Europa, de los cuales unos 12 aquí en París. Y también he tenido la oportunidad de ver sistemas educativos en el mundo. Y esto me ha ayudado a tener un panorama quizá más amplio de ver qué es lo que tenemos que hacer al compararnos con sistemas avanzados. Quiero decirles que el dinero no es la diferencia, sino a fin de cuentas es que si en cada colegio nosotros hiciéramos como un microclima, en donde aun cuando afuera es un desierto y nuestros colegios logran hacer un verdadero sistema, un ecosistema, un microclima educativo, podemos hacer con nuestros niños esta posibilidad de ofrecerles colegios que tengan clase mundial. Y es por eso que así le he puesto a esta sesión. Voy a basarme en algunas obras y se las cito para si alguno quiere también después profundizar de dónde he sacado mis ideas. Hay una obra de la OCDE que se llama precisamente así, Clase Mundial, y nos habla aquí, el subtítulo de esta obra dice, ¿cómo construir sistemas escolares del siglo XXI? Esto es muy reciente. Otro se llama La educación e infancia en el siglo XXI, también de la OCDE, que se los cito aquí. También estoy utilizando una información aquí del Consejo Científico de Educación Nacional. El título sería La escuela iluminada por la ciencia. L'école éclairée par la science. Significa eso, la escuela iluminada por la ciencia, bajo la dirección de esta persona que es el coordinador, y ahí abajo dice trabajo del Consejo Científico de Educación Nacional. Francia ha hecho un esfuerzo muy grande desde que entró el presidente Macron para darle a la educación una orientación científica. Y para eso hicieron este Consejo Científico de Educación que con frecuencia publican criterios, orientaciones, consejos acerca de cómo tenemos que educar a nuestros niños de manera que podamos hacer de ellos el mejor plan de vida que nos sea posible. Es otra de las ilustraciones de lo que hoy voy a hablarles. También está una de mis obras, Escuelas Comprometidas, y otra más, Mente y Aprendizaje, que es Neuropsicología aplicada a la educación. Quiero decirles entonces que lo que hoy les voy a comentar no pretende ser una serie de buenos consejos, de buenas ideas o de sugerencias de una persona bien intencionada. No, pretendo darles a ustedes ideas, marcos de referencia científicos que son los que tienen que orientarnos en por qué decidimos educar de una manera y no de otra, por qué tales insistencias van a ser más útiles para lograr de nuestros hijos lo mejor que podemos lograr y no otras. Esa es la idea.
Además, aparte de estas obras, quiero basarme en este estudio de McKinsey que se llama Cómo los sistemas escolares que más han avanzado en el mundo continúan haciéndolo bien. Sería un poco la traducción de esta parte. Sistemas educativos en el mundo que han mejorado y que lo siguen haciendo bien, y que son sistemas que yo he conocido. Yo diría que los 10 mejores sistemas educativos del mundo son estos. No están en orden de ninguna manera, sino simplemente a manera enunciativa. Está la provincia de Ontario en Canadá, que es una maravilla lo que tienen, Australia, Suiza, Finlandia, Hong Kong, Japón, Holanda, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur. Durante estos últimos 20 años quizá me he dedicado mucho a hacer viajes de investigación educativa en el mundo para ver cómo aprendemos de los mejores y poder hacer con las adaptaciones, por supuesto, necesarias en nuestros países, cómo podemos mejorar esta parte. Yo he estado varias veces en Colombia y veo que las características que tiene su país pueden ser un buen caldo de cultivo para hacer que dentro de estos mejores sistemas, hacer que ahí aparezca también Colombia. Y tenemos que tener esa ambición educativa de poder darles a nuestros hijos un colegio de clase mundial, independientemente de lo que pase alrededor. En base a lo que les estoy comentando, nosotros tenemos que entender que el aprendizaje, los estados de ánimo y las conductas de nuestros niños y adolescentes son como un triángulo formado por 3 lados. Por un lado hay factores cognitivos. Tenemos que utilizar buenos sistemas de aprendizaje, buenos modelos pedagógicos, darles a nuestros profesores, imagínense en una metáfora, que ellos fueran los pilotos. Hay que darles un buen coche para que un buen piloto y un buen coche puedan desarrollar una buena carrera. Esos factores cognitivos tienen que ver con materiales, tienen que ver con sistemas, con métodos y todo lo que rodea esta educación de la inteligencia, porque van a afectar, a fin de cuentas, en el aprendizaje, los estados de ánimo y las conductas. Por otro lado, están los factores socioemocionales, el equilibrio emocional de los niños y adolescentes, su autoestima, su autodisciplina, que es fundamental, el trabajo sobre los elementos de sus autocontroles que les ayuden para saber establecer límites y que puedan desarrollar mejor los recursos que tienen, pero que lógicamente ahí la familia tiene una participación primordial, importantísima, y es que en los colegios de clase mundial está claro que no podemos educar a los niños sin las familias. En la medida en que los padres participan como mano de obra calificada, los niños y adolescentes salen con mejores avances y logran superar dificultades. Es por eso que no es una situación deseable la participación de ustedes, estimados padres. Es una participación necesaria, absolutamente indispensable. Y por eso me parece muy bien lo que hace su colegio de invitarlos, involucrarlos, hacerlos que participen como mano de obra calificada. Ya por un lado, los profesores de sus hijos en su colegio ya tienen aportes de apoyos, de métodos, de materiales, de herramientas, de asesorías que unidos a lo que ustedes van a aportar harán que el aprendizaje, los estados de ánimo y las conductas de sus hijos sean de clase mundial. Y un tercer elemento necesario son los factores fisioneurológicos, la manera en que se alimentan, la calidad del sueño que tienen sus hijos, de qué manera van madurando neurológicamente en forma adecuada, de qué forma nosotros vamos cuidando. Repito, que todos esos funcionamientos físicos y neurológicos estén bien.
De manera que en este marco de referencia de educación integral es como vamos a entender lo que yo después voy a estarles dando como elementos un poco más específicos o más concretos. Y repito, si queda alguna duda, si algún elemento hay que profundizarlo o si hay que aclarar también alguna idea, no duden en plantearla en los medios que les han sugerido anteriormente. Bien, voy a ponerles un dato que me llamó la atención de mi país. Yo soy mexicano, aunque repito, llevo ya mucho tiempo fuera, pero voy a México, o iba antes de la pandemia, iba 3 o 4 veces al año, pero también iba casi con la misma frecuencia a Colombia, quiero decirles, pero en uno de los documentos que les propuse ahí, aparecía lo siguiente. En la encuesta de 2007, la OCDE, que es hoy por hoy una de las organizaciones que nos da la información más amplia de cómo está la educación en el mundo, tiene su sede aquí en París, y junto con la UNESCO son para mí dos de los elementos de mayor apoyo. Hoy mismo por la mañana yo estaba en la UNESCO y voy viendo por dónde va el mundo, porque ellos reciben una información de los avances y de los estados de los diferentes países. Pues en una encuesta que hizo la OCDE en 2007, apareció que el 77% de los padres mexicanos opinaban que la calidad de los servicios educativos era buena o muy buena. O sea, podíamos decir que la familia mexicana estaba satisfecha con la forma en que sus hijos estaban siendo educados. El contraste radica en lo siguiente. En las mismas pruebas internacionales que aplica la OCDE, las pruebas de PISA, los resultados de esos alumnos están por debajo del nivel propuesto. O sea, de ninguna manera en el concierto internacional los resultados obtenidos por los adolescentes mexicanos de 15 años llegaba al nivel mínimo que se alcanzaba en los otros países en donde están involucrados los países. Está México y también está Colombia. Ya Colombia lo miden y quiero decirles que los resultados que están obteniendo ustedes, los colombianos, también son deficientes comparativamente con lo que se ve a nivel mundial. ¿Qué significa? Que a la hora que tenemos que tener mayor competitividad internacional, nuestros niños y adolescentes no tienen las herramientas que tienen otros países, entre ellos los 10 que les puse, que son los que mejor están, para darles herramientas de cara al mundo del trabajo. Aquí les pongo otro dato. En 1960, Estados Unidos tenía uno de los más altos rangos de educación, mientras Corea del Sur tenía el nivel de Afganistán actual. Estoy hablando antes de que hubiera este cambio con los talibanes. En 1960, Corea del Sur era un desastre. En 1990, ya Estados Unidos tenía el rango número 13, había bajado, y Corea estaba entre los 3 primeros. ¿Qué significa? Que algo hacen que en 30 años logran darle un vuelco a la educación. ¿Hay secretos de éxito? Aquí me fui muy rápido. Quiere decir, ¿hay secretos de éxito? Y yo les quiero decir que tanto así como secretos no lo hay porque ya sabemos qué hacer. Y esa es la idea que queremos llevar a cabo con sus hijos, el programa Hábilmente, todo lo que es el programa Compartir que llevan con Santillana, encierra en gran parte los elementos necesarios y que hemos aprendido de los mejores. ¿Qué se puede hacer? Y básicamente se centra en esta frase, es desarrollo del conocimiento, no tanto de la información. No se trata que los niños tengan mucha información, sino que tengan conocimiento, habilidades y carácter para una era de aceleraciones. Todo va rápido, lo sabemos, lo vivimos en carne propia y tenemos que centrarnos en estas tres columnas. Conocimientos altos, de alto nivel, habilidades y carácter, que es lo que voy a seguir
especificando. Las habilidades de rutina cognitiva son más fáciles para enseñar y medir, pero son las próximas a digitalizar, automatizar y derivar. Quiere decir entonces que todo aquello que pueda ser mecanizado y que los niños aprenden mecánicamente son un riesgo. Miren, yo acabo de ir hace un momento a la oficina de correos que tengo aquí cerca de donde vivo para enviar un paquete a España. Y resulta que nadie me atiende. Yo llego y todo lo hago con una máquina. En muchos otros países son personas que nos van atendiendo, pero todos esos servicios que se van a digitalizar, automatizar y derivar, quiere decir, los va a hacer otro, es un riesgo. Todo lo que sea auténticamente solo de memoria literal va a desaparecer, lo va a hacer una máquina. El éxito del aprendizaje no depende de reproducir un contenido escolar, sino de extrapolarlo, sacarlo de donde lo aprendieron y aplicarlo creativamente. Allí, les estoy sacando yo algunos datos de las fuentes a las que me refería al principio. Actualmente no se premia al que sabe, sino al que aplica lo que sabe. Esta frase es muy importante y es de la OCDE. No nos van a hacer pruebas a ver como si fuéramos a un concurso de televisión, sino decir, a ver, resuelve este problema, a ver, ¿qué harías en esta situación? ¿De qué manera esto lo transformas? Y la escuela ya tiene que estar haciendo este trabajo, ¿eh? Y por lo tanto en casa también tenemos nosotros que estar centrados en este tipo de enfoques. Otro elemento que he obtenido de esas obras, si solo enseñamos lo que nosotros sabemos, recordarán lo suficiente para recorrer nuestros pasos, pero no es lo que queremos para nuestros hijos. Es necesario enseñarles a construir una brújula fiable y podrán ir a cualquier lugar y encontrar su camino en este mundo. Significa que ustedes van a tener que pensar que sus hijos puedan competir con una persona de Singapur o de Finlandia o de Nueva Zelanda para obtener un trabajo. Y lo que va a hacer la diferencia son estos puntos que ahora les estoy comentando. Y aquí les pongo una alerta, señores padres. Como padres nos ponemos nerviosos cuando nuestros hijos aprenden cosas que no entendemos, más aún cuando ya no aprenden temas que eran de mucha importancia para nosotros. Yo aquí les digo, estimados papás, confíen en los profesionales. En su colegio están buscando horizontes más amplios, están abriendo la ventana y ven hacia el horizonte. Gran parte de nuestra obligación, en este caso, por ejemplo, mía, es cómo acerco tecnología de primer mundo a los colegios con los que estamos trabajando. Muchos de estos elementos para nosotros son desconocidos, no los hemos vivido porque hemos aprendido de otra manera y el mundo ha cambiado. Aquí les estoy diciendo por dónde va el mundo y la idea es que hagan de su colegio un colegio que tenga clase mundial. Y estas son las características de un colegio de clase mundial. Aquí, por ejemplo, les pongo, la memorización es menos útil conforme la tarea es más compleja. Olvídense quizá de la estadística, pero aquí son 48 sistemas educativos que hizo la OCDE. Las estrategias de memorización incluyen repeticiones, ejercicios de rutina y prácticas mecánicas. Pero en la medida, acá a la izquierda tienen un problema fácil y aquí un problema difícil. Y resulta que los alumnos tienden, si utilizamos mucha memorización literal, se van hacia la izquierda. Otra estadística nos dice, la elaboración de estrategias es más útil conforme los problemas son más complejos. Quiere decir, cada vez que el problema es complejo, yo tengo que elaborar estrategias como que analogías, ejemplos, mapas conceptuales y búsqueda de alternativas para buscar respuestas. Luego les quiero dar a ustedes algunas sugerencias de qué pueden hacer en casa
para desarrollar estas habilidades, porque todos estos factores de los que estoy hablando se pueden desarrollar en el hogar. Aquí les pongo: el desempeño escolar depende de la calidad de la cantidad y calidad de tiempo. Y aquí les pongo: lo que nos importa mucho es estos rombos que están ahí. Finlandia, fíjense, dedica poco tiempo a las clases y tienen relativamente pocas tareas, pocos deberes en el hogar, y sin embargo tienen resultados muy altos. Vean también, está ahí en segundo lugar Alemania, Suiza, Japón, Estonia, etcétera. Estos países, y estamos hablando de horas por semana, y se dan cuenta que los resultados son altos y sin embargo no invierten tanto tiempo. ¿De qué va a depender? De que nosotros eduquemos básicamente la inteligencia de ellos, de nuestros niños y adolescentes, para que invirtiendo menos tiempo, menos esfuerzo, logren mejores resultados. Ese es uno de los elementos claves en la educación actual. A ver, me lo voy a cambiar. Y aquí sí ya vamos a entrar a las habilidades que más se necesitan. Aquí hago otra referencia al Foro Económico Mundial. Y aquí les pongo la fuente. Quiere decir, para el mundo del trabajo, ¿qué van a necesitar sus hijos? Estamos hablando del 2022. ¿En dónde se ve que va a haber incremento? Uno es pensamiento analítico, que sepan analizar, juzgar, hacer juicios críticos, aprendizaje activo, estrategias de aprendizaje, y lean las 10 habilidades que más se van a necesitar. Si se dan cuenta, gran parte de lo que estamos hablando aquí es cómo desarrollamos el pensamiento de nuestros hijos, cómo desarrollamos el área social y emocional. Vean la 7 y la 8. Liderazgo, influencia social, inteligencia emocional, razonamiento, solución de problemas. Casi todo se va a lo que les ponía en el triángulo. Por eso, cuando a sus hijos los vean estudiando o trabajando, más que le repitan literalmente lo que están haciendo, pregúntenles por qué o para qué sirve lo que están haciendo. Por ejemplo, si están ellos estudiando, vamos a suponer, la fotosíntesis, no les pidan: a ver, dime qué es la fotosíntesis, porque les van a repetir literalmente lo que estaba en el libro o lo que les dictó el profesor. Ahí les van a pedir a ellos: a ver, dime con tus palabras qué es la fotosíntesis. Ya con eso están desarrollando gran parte de estas habilidades. Otra pregunta: ¿para qué sirve la fotosíntesis a las plantas? ¿Por qué es importante que sepas fotosíntesis? Fíjense que ya nos salimos del aspecto literal memorístico y estamos desarrollando habilidades de pensamiento. Cuando ellos les piden a ustedes, les voy a dar otros ejemplos, cuando ellos les piden a ustedes: oye, papá, dame permiso de ir a la fiesta. Supongamos que es un adolescente que quiere ir con sus amigos. Dame permiso de ir a una fiesta. Y ustedes le dicen: no. Ellos les empiezan la siguiente pregunta inmediata es: ¿por qué no? Se la hacen todos los adolescentes del mundo. La siguiente pregunta: ¿por qué no? Y ustedes empiezan a razonar: no, mira, porque esto y aquello y lo demás allá. Y ellos siguen insistiendo que no, que no y que no. Y a ustedes son a los que ponen a pensar. Aquí les voy a sugerir que lo hagan al revés. Papá, quiero ir a una fiesta. Dame 3 razones que por qué yo te voy a dar permiso de ir a una fiesta. Dame 3 razones. Y yo te voy a poner también algunos obstáculos. Es que me voy a divertir mucho. Y vamos a tener que hacerlo pensar. ¿Qué te pierdes si te digo que no? ¿Y qué ganas si te digo que no? No, es que no gano nada, no, piensa. ¿Qué ganas si te digo que no? ¿Y qué pierdes
si te digo que no. Si no me dan las mismas razones del por qué sí, del por qué no, quiere decir que no me han convencido. Aquí, señores padres, la idea es hacerlos a ellos pensar siempre. Vamos a suponer que llega una queja del colegio de que su niño pequeño le pegó a un compañero. Nosotros le decimos, no debes hacerlo y esto está mal. Háganlo pensar, a ver, hijo, hoy me llegó un aviso de que hoy le pegaste a tu compañero. No, pues sí. Dime, ¿qué sentiste cuando le pegaste? No, pues es que él me quitó un material que yo iba a utilizar y entonces no se dio y le pegué. Muy bien. Dime 3 alternativas diferentes que tuvieras. 3. Una ya fue pegar, pero esa ya no funcionó. Ya viste que hubo problema. Dime otras 3. ¿Qué podrías haber hecho? Bueno, pues decirle a la profesora, hablar con él, esperar. Bueno, él les tiene que generar alternativas. Lo están haciendo pensar. Igual, dime 3 situaciones, ¿cómo vas a corregir un error que has cometido? Dime 3. Y en todos los casos es hacerlos pensar. Lógicamente esto implica más tiempo, porque lo otro, nosotros decirles la respuesta o nosotros tomar las decisiones, eso no implica nada de tiempo. Nosotros somos los que tenemos que hacerlos pensar. Entonces, vean cómo, aun cuando estamos hablando para el mundo del trabajo, en casa lo podemos desarrollar. Aquí ven de otra manera, esto solamente quiero que lo vean, vean las habilidades cognitivas son las que más se ven como necesarias y que van a tener una demanda creciente. Habilidades de pensamiento. Y vean todas las demás. Como esto va a quedar grabado, ustedes después lo pueden revisar, pero a fin de cuentas, llegamos a que muchos de los elementos del triángulo del aprendizaje, de las conductas y de los estados de ánimo están ahí. Por lo tanto, el hecho de que se sepan mucha información no es la clave. En ninguno de los lados aparece que la persona tiene que saber mucha información, muchos datos, etcétera, porque ahí no está la clave. Google lo sabe Isauro, todo. Sí, dime. discúlpame, es que no estamos viendo la presentación que estás compartiendo. Y quién sabe qué pasó aquí para que se No te preocupes, desconectó. Gracias por avisar. Voy a no hay problema. volver. ¿Pero solo fue en esta o desde hace rato? No, hace como 5 minutos. No hay Bueno, problema. entonces ya se ve, ¿verdad? Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, aquí una falla del sistema que me sacó de ahí. Entonces, repito, vean estas gráficas otra vez. Y casi todos, si queremos que nuestros hijos sean de clase mundial, estas son las áreas que tenemos que trabajar. Y ahí tienen, del 2020 al actual, cuáles son las que van demanda creciente, demanda estable y demanda menguante. Habilidades cognitivas es mucho, habilidades de sistemas, conocer más en forma global, en forma integral, etcétera. Todo lo que les he estado comentando. Esta, por ejemplo, es el modelo para que vean otra forma, pero que llega a lo mismo de lo que están haciendo en Australia y Nueva Zelanda, donde se centran. Vamos a educar el carácter y vean las características, o sea, la forma de ser, darle a mi hijo capacidad de enfrentamiento a la dificultad, al problema, que sepa recuperarse de la dificultad, que tenga fuerza ante la frustración. Otro, ciudadanía, que por eso a veces nuestras sociedades en Latinoamérica tienen tantos problemas de inseguridad y de corrupción, porque no desarrollamos estas ventajas. Otro, colaboración. Fíjense, el trabajo en equipo. Esto pedirles en casa, que ellos también ayuden. Ningún niño tendría ni ningún adolescente tiene que estar solo recibiendo beneficios en casa. Ellos tienen que lavar platos, tienen que aprender a lavar su ropa, tienen que aprender a planchar, tienen que arreglar su habitación, etcétera. Que esto, por ejemplo, lo veo en los países nórdicos. Todos los países nórdicos tienen clases que le llaman home economics,
que son clases de esto. Les enseñan a todos los niños a partir de cuarto de primaria en adelante a planchar, a cocinar, a lavar, a coser, a arreglar cuestiones del hogar, etcétera. Y a veces en nuestros países los tenemos sobreprotegidos. Otro, la comunicación, que sepan hablar, que sepan debatir, que sepan presentar sus ideas. Creatividad, que ahí lo tienen, y pensamiento crítico. Con esto quiero decirles entonces que por todos lados esas bases que les he propuesto, pues tienen que ir muy encaminadas a lo que les he estado comentando y que no podemos nosotros tener elementos regresivos y querernos ir a lo que ya conocemos, a la forma en que nosotros aprendimos, que es la tentación siempre latente ahí. Con esto, fíjense, quiero decirles esta frase de Montaigne: más vale una cabeza bien hecha que una cabeza bien llena. Entonces, he querido darles un panorama de por dónde tiene que ir la educación, cómo tenemos que ir trabajando para que nuestros hijos tengan mejores elementos de desarrollo. Voy a finalizar con algunos otros aspectos de las otras áreas que puedan complementar lo que ya he dicho. Miren, los factores, aquí me pasé otra vez, los factores fisioneurológicos, yo les dije muy de paso, algunos. Gran parte del funcionamiento Discúlpame, de los... ¿no se está viendo nuevamente tu presentación? Ok, déjenme ver, que no sé por qué se va en un momento dado. Vamos. Voy a dejarla así para darme cuenta. Bien. Uno de los elementos claves que más está afectando el funcionamiento de los niños es que nos estamos dando cuenta que están durmiendo poco y mal. Hay una gran preocupación en el mundo, el que los niños, cuando ven demasiadas pantallas lúdicas, o sea que son videojuegos, televisión, series, redes sociales, etcétera, y los ven sobre todo por la noche, llega un momento en que esto altera el sueño de los niños o de los adolescentes y al día siguiente no están descansados. Por ejemplo, se sugiere que antes de los 6 años un niño no tenga acceso a pantallas. Repito, antes de los 6 años un niño no puede tener acceso a pantallas, ninguna. Porque sobre todo el niño antes de los 6 años necesita movimiento, necesita interacción, necesita diálogo, necesita lenguaje, y el estar con una pantalla es más el daño que le hace y no se ve ninguna ventaja a nivel neurológico. Ese Consejo Científico de Educación Nacional al que me refería en Francia tiene muchos estudios y muchas comprobaciones hechos por neurólogos, por científicos, del impacto negativo que tiene. Entre 6 y 12 años no tendría que pasar de 1 hora al día. Estoy hablando pantallas lúdicas, no pantallas para trabajo. Por ejemplo, yo estoy utilizando ahora pantallas con ustedes y ustedes también, pero no es una pantalla de diversión, es una pantalla de trabajo. Igual si yo leo aquí o trabajo en mi ordenador, no es pantalla lúdica. Ahora, si yo me pongo a ver aquí videos y me pongo a ver, entro a ver qué hay en YouTube y veo películas o series, eso es pantalla lúdica. ¿Cuál es el problema? Que por primera vez en la historia tengo todo junto en un aparato. Y el niño y el adolescente que no tiene esta capacidad de autocontrol, de autodisciplina, que ya es de los factores socioemocionales, empieza a abusar de las pantallas, empieza a abusar de la diversión. ¿Qué nos toca a los padres? Limitarlo. Después de la adolescencia, decíamos, ya hemos hablado, antes de 6, 0.
De 6 a 12, 1 hora. De 12 en adelante, 2 horas al día, máximo. Punto. ¿Esto qué implica? Que nosotros los padres pongamos las normas y establezcamos límites. Porque se está viendo que este abuso de pantallas está alterando el sueño, y si se altera el sueño, se altera la alimentación. Durante el sueño nosotros tenemos funciones cerebrales que solo se hacen por la noche cuando estamos dormidos. Entre ellas, la activación de algunas hormonas que son las que van diciéndole al cerebro cuándo tiene apetito y cuándo no. Y eso se equilibra por la noche. Si se alteran esas funciones en la noche, van a tener alteraciones en la forma de comer. Con esto quiero decirles que una de las formas de poder tener menos problemas de sobrepeso está ligado fuertemente con el tiempo y la calidad de sueño que tenemos. Aplicable a adultos también, por supuesto. Actualmente, además, se está viendo que los adolescentes que dedican mucho tiempo a las redes o que dedican mucho tiempo a las diversiones de pantalla tienen mayor propensión a la depresión y a la angustia. Y aquí hay una serie de estudios que han hecho los americanos que son muy claros y que nos están diciendo, cuidado, no permitan que siga avanzando este peligro de la depresión o de la angustia en nuestros jóvenes, y tiene una relación directa con el mundo de las pantallas porque afecta directamente su funcionamiento neurológico. Yo acabo de terminar un libro que va precisamente a dedicarse a la neurología del adolescente, y ahí trato mucho estos estudios. Quería no dejar pasar esta parte porque actualmente es una de las áreas que más vamos a necesitar cuidar. Muy bien, les había dicho que iba a dejar yo unos minutos para preguntas. Entonces, ahora sí, cualquier duda, cualquier aclaración que se necesite o que amplíe algún tema, por favor díganme. Bueno, Isauro, muchísimas gracias. Pues no, súper puntual, creo que muy clara tu explicación. Usaste un lenguaje pues muy explícito que creo que pues a todos nos ayuda a comprender bastante bien pues este tema, que pues también desde la institución nosotros fortalecemos pues todo el tiempo, ¿no? Es como todos Claro. esos lenguajes de los que tú nos hablas están pues implícitos en todos nuestros programas, ¿sí? Nosotros trabajamos pues de una manera muy alineada con todo este desarrollo del carácter, todo el desarrollo cognitivo de nuestros chicos ya de acuerdo a cada una de sus etapas, y apuntándole mucho a eso, ¿no? A que sean muy fortalecidas todas esas habilidades cognitivas, socioemocionales, en función de lo que somos en el lugar en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, así es, Julie. Lo que nos compartes es súper interesante, enriquecedor, pues para seguirnos fortaleciendo. Igualmente nuestras familias pues se sienten muy contentas y muy agradecidas con la intervención. Manifiestan aquí unos saludos y muchas felicitaciones. Bueno, voy a pasar entonces aquí a leer una preguntita. ¿Qué hábitos en casa nos ayudan a mejorar esa autonomía en el aprendizaje? Ok, miren, con esto quiero inclusive abundar un poco. Hay un estudio de la UNICEF acerca del estado de bienestar de los niños. En ese estudio del estado de bienestar, que equivale al estado de felicidad, aparecen, por ejemplo, los nórdicos y Holanda. Entonces yo me puse a ver cómo educaban a esos niños. Yo conozco mucho a los nórdicos, Holanda la conozco un poco menos, aunque veo su sistema. Y uno de los puntos claves que tienen estos países es que guardan rutinas con los niños, que es un orden. O sea, es fundamental que en casa los niños tengan orden y tengan rutinas. Esto implica, bueno, cuando están en el colegio sirve para las rutinas, porque se tienen que levantar a una hora para entrar al colegio, etcétera.
Pero durante la pandemia, por ejemplo, estoy seguro que las rutinas volaron por los aires. Los fines de semana tiene que haber rutinas y esto implica orden. El niño tiene que tener horas, tiempos definidos, estructurados para todo. Y así como les digo, bueno, vamos a comer a tales horas, aquí puedes divertirte, aquí tienes tiempo de pantallas, aquí vas a hacer ayuda en la casa y tiene que haber esa parte. Esa es una. La otra es que el niño necesita tiempos libres, que era una de las características que encontraban en los niños felices. Hay veces que en nuestra cultura nosotros los llenamos de actividades extraescolares y todos los días de la semana tienen algo y el niño nunca tiene tiempo libre y a veces decimos para que no se aburra. Normalmente el niño tiene unos 15 minutos cuando está solo, en que dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver qué se me ocurre, no se me ocurre nada. Y si no le llega en 5 minutos la respuesta, inmediatamente dice, estoy aburrido. Y los papás en ese momento actuamos y o le servimos de bufón o le doy una pantalla o a ver qué le organizo. Sí, no, espérate. El niño necesita más tiempo decir qué hago. Y si no tiene a nadie a quien preguntarle, él se pone a hacer algo, aunque luego haga travesuras, pero hace algo. Esos tiempos libres y dejar los 15 minutos a que el niño diga me aburro y decir, pues, ¿y qué vas a hacer? Ningún niño se aburre más de 15 minutos y no es cierto que se aburre, hacen algo. Es importante además que los juegos y juguetes, sobre todo los juguetes, sean lo más neutros posibles, lo menos elaborados. ¿A qué me refiero? Sobre todo a los niños pequeños, denles palos, denles cubos, denles material que no tenga forma. Déjenlos salir a la intemperie, al campo, a la naturaleza. Y el niño se pone a buscar ahí bichos y ve las hojas y por qué aquello. Claro, tiene uno que andar detrás de ellos, porque no hay de otra. Porque, por ejemplo, si yo le doy al niño una serie de cubos, de palos, de maderas, de no sé qué, él se encarga de convertirlos en su fantasía en lo que sea. Un cubo para un niño puede ser un caballo, puede ser una casa, puede ser un coche, y juega, porque en su fantasía los transforma. Si yo le doy un caballo, ya no es más que un caballo, ya no lo puede convertir en coche porque el niño es muy concreto. Pero si no tiene forma, él se la da, su cabeza se la da. De ahí viene la creatividad. La creatividad de los niños empieza con imaginación. Por ejemplo, es muy diferente que yo le cuente un cuento a un niño a que se lo ponga en pantalla. Y vean la diferencia. Si yo le cuento el cuento al niño, él se lo tiene que imaginar porque lo que escucha son palabras. Había un castillo que era así, 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 y le voy describiendo. Él mientras lo imagina. Si yo al contarle le pongo más detalles, todavía su fantasía empieza a enriquecerse. Aquí en Francia hay un centro de investigación donde hicimos esa prueba que a un niño le dimos una tablet y tenía un casco donde veíamos qué zonas del cerebro se estaban activando. Y cuando veía el cuento en la pantalla, únicamente se activaba la parte trasera, que es donde están los centros visuales. No había más. Luego le dijimos, a ver, ciérralo, estaba ahí su mamá, y le dijimos a la mamá, cuéntale el mismo cuento. Ya ven que los niños les pueden pedir 27 veces el cuento el mismo día, pero ya se lo conté, y el niño sigue buscándolo. Cuéntale el mismo cuento, y otra vez con el casco. A la hora que la mamá le estaba contando el mismo cuento que había visto, la estimulación cerebral era tan grande, inclusive las áreas afectivas, porque el niño automáticamente se acercó a la mamá, hizo contacto físico, era la voz de su madre que tiene una connotación emocional para él. La mamá le daba en la voz diferentes entonaciones, descripciones, y el cerebro en ese momento tenía que funcionar. Quiere decir, convertía la señal auditiva en imagen. Por eso es que es tan negativo darles a los niños muchas imágenes, porque le quitan esa capacidad de que lo convierta en imagen. Toda la neurología contemporánea por eso dice que no le podemos dar tantas pantallas a los niños para sus diversiones. Mientras más pantallas les den para su diversión, los van a hacer más torpes.
Uno de los miembros de este Consejo Científico de Educación escribió un libro que ya solo con el título les dice todo. Se llama La fábrica de cretinos digitales. Un cretino es un idiota. Y a lo que se refiere este autor, es un neurólogo que tiene mucho prestigio aquí en Francia, que creo que ya está en español ese libro, ¿eh? Él se llama Michel Desmourget. Se escribe Desmourget, la fábrica de cretinos digitales. Y él llega a la conclusión, él es un neurólogo, él no es neurólogo, un científico que dice, quieren saber qué pasa en la cabeza de su hijo, y lo hace porque le ponen este tipo de equipos. Nosotros los papás a veces somos muy ingenuos y creemos que no pasa nada. Créanme que eso hace un cambio radical. Yo tengo una nieta aquí en Francia, una de mis hijas vive aquí, y en gran parte por eso estamos aquí con mi mujer, porque queríamos vivir esa experiencia de abuelos. Ahora mi nieta tiene ya 10 años. Afortunadamente mi hija ha vivido eso porque nosotros, cuando ellas eran niñas, tampoco les dimos acceso a pantallas. Bueno, antes no había ni siquiera el peligro de las tabletas y eso. Y mi hija está haciendo lo mismo con su hija. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que sale esto multiplicado, pero en Francia cuidan mucho esa parte. Los niños no van con celulares a los colegios y no utilizan esto en las diversiones. Entonces, papás, cuiden la mente de sus hijos y establezcan estos elementos de rutina y de trabajo, de imaginación. Y ya les decía, ningún niño o adolescente se puede ir a su habitación, a su dormitorio, con una pantalla. Cero. Si se va uno al dormitorio es para dormir. Inclusive para ustedes como papás, no tengan televisiones en sus dormitorios. Ténganlos en un lugar donde es el centro de diversión, pero no en su habitación. Y no se lleven teléfonos ni se lleven tabletas para dormir. Duerman, acaben el día bien, reflexionen, hagan la paz con ustedes mismos y con su pareja si es que hubo ahí algún momento emocionante. Pero no pantallas, van a alterar su cerebro. Bien, algo más, Julie. Sí, Doc. Acá tengo otra pregunta. Teniendo en cuenta que manejan una rutina de sueño durante la semana porque madrugan mucho a sus clases, ¿estaría bien que el fin de semana puedan dormir más de lo esperado? ¿O esto no es tan sano? Miren, hay una tabla, todos sabemos cuál es el tiempo normal de sueño que necesita un niño o un adolescente. Entonces, más que dormir más o menos, lo que no podemos hacer es ir en contra de la naturaleza. Voy a ponerles esta tablita, se las voy inclusive a poner para que la puedan, si hace falta, la copian del tiempo de sueño, inclusive de nosotros. Gran parte de lo que nosotros tenemos de mal humor, de impaciencia y demás, tiene que ver con el tiempo y calidad de sueño. Miren, aquí lo tienen. ¿Ya lo ven? Sí, señor. Entonces, aquí tienen, bueno, de recién nacidos, 14, 17, bebés, infantes. Aquí tengo un poco lo que es el tiempo aquí, pero aquí tienen por ejemplo, en primaria e inicio de secundaria, 6, 13 años, son de 9 a 11 horas. Yo sé que nuestros sistemas en Latinoamérica van en contra de la naturaleza. Fíjense, por ejemplo, un adolescente necesita entre 8 y 10 horas. Y además en la adolescencia el reloj interno se deteriora y se retrasa como de 2 a 4 horas. Quiere decir que los adolescentes cuando entran a las 8 de la mañana, su reloj interno les dice que son como las 4 o 5 de la mañana. Están dormidos, están en estado de coma. Muchos profesores es cuando quieren dar, en la primera hora la quieren dar a los adolescentes, porque dicen es que están en que no se mueven, ¿no? Pues sí, claro, si lo tienes, está en estado de coma, pues no te va a dar lata.
no pueden dejar de dormir esto, y me refiero sobre todo a los adolescentes que a veces rompen estas rutinas. Este es el tiempo necesario promedio, que repito es lo general, que no puede romperse so pena de que paguemos un precio muy alto por él. Pero vean también los adultos, entre 7 y 9 horas. A mí me preocupa, por ejemplo, los profesores en el mundo que duermen poco y mal. Y luego, claro, ¿qué lo paga? Su paciencia, la tolerancia que tienen que tener, la claridad conceptual, porque en el sueño se realizan funciones que solo se hacen en el sueño. Es como cuando se cierra un supermercado. Ahí es cuando se ordena lo que desarreglaron los clientes, se saca un recuento, se hacen cuentas, se limpia, se ordena, etcétera. Eso hace la mente cuando dormimos, no para, no es solo descansar, ¿eh? Y si yo no tengo un ritmo de ese tiempo de sueño, porque hay diferentes periodos en los que se hacen diferentes funciones en el cerebro. Si yo, por ejemplo, me acuesto a las 2 de la mañana, yo ya perdí un tiempo que unas fases del sueño de funciones que ya no voy a poder hacer y la voy a pagar al día siguiente y ahí me voy. Por eso luego a veces estamos tan irritables, tan impacientes y los niños están a veces descontrolados, ansiosos, inseguros porque no han dormido bien. Y es algo tan simple, es algo que deberíamos cuidar tanto y no lo hacemos. Entonces, por eso insisto en elementos que son muy sencillos y que en este estudio de los niños felices en el mundo, una de las cosas que tenían, por ejemplo, los niños holandeses duermen 2 horas más en promedio que el del resto de niños en el mundo. Pero ¿qué es lo que tienen? 0 pantallas, entre otras cosas, y juegan mucho en parques y demás. Miren, yo aquí donde vivo, de hecho, aquí enfrente yo tengo un parque de la zona donde vivo, y es para mí un estudio del comportamiento, porque aquí llegan papás con sus hijos, veo parejas, veo de todo el mundo, y es curiosísimo ver cómo está, ¿no? Un parque y un parque infantil es el mejor terreno para el aprendizaje de un niño. Sube, trepa, habla con otros niños, tiene que negociar, se pelea, tiene que solucionar un conflicto. Un parque infantil. De hecho, las mejores escuelas infantiles, por ejemplo, en Finlandia, las escuelas infantiles no se parecen en nada a colegios. Los tienen como en casonas y patios enormes. Y aún en invierno, en enero, cuando tienen 25 grados bajo cero, los niños salen al campo. Sí, bueno, ¿y qué hacen ahí? Pues es lo que les toca vivir, porque eso lo tienen todos los años, 25 bajo cero, y vete al columpio y vete a lo que sea con 25 bajo cero. Claro, lo sacan como si fueran a ir a la luna todos tapados, pero es lo que les toca. Pero campo, campo, campo. Aire libre, movimiento, creatividad, manipulación. Bueno, por aquí tenemos una preguntita. ¿Cómo hacer para que un niño con déficit atencional mejore su concentración? Bien, miren, hay muchas causas posibles de lo que es un déficit de atención. Quiero decirles que primeramente el verdadero déficit de atención tiene que estar diagnosticado. No es el que el niño no ponga atención, no quiere decir que simplemente sea el déficit de atención a nivel ya clínico. Voy a decirles algunos elementos. Miren, una de las explicaciones para el déficit de atención común es que si el niño tiene mucha sobreestimulación, el niño llega un momento en que no tiene la capacidad para separar estímulos. Hay una de las funciones cognitivas del cerebro que se llama la memoria operativa, que es la memoria de trabajo. La memoria operativa o la memoria de trabajo es la que yo necesito para captar una cierta información. El caso más concreto es si yo les doy un número de teléfono, la memoria operativa necesita en ese momento procesar y guardar un tiempo esos 8 o 10 números del teléfono antes de que yo los pueda apuntar. Si yo no puedo guardar esos números con uno solo que pierda, pierdo todo. Pero necesito tener esa capacidad de concentrarme el tiempo necesario mientras me dan
los 10 números telefónicos de un celular, por ejemplo. Esa es la memoria de trabajo. Quiere decir que guarda cierta información que está entre 7 más menos 2 bits, que son bloques de información. Es decir, entre 5 y 9 es lo que yo puedo tener en la memoria operativa. El niño pequeño a veces está con 3, 5 y van subiendo. Lo que más ayuda a la memoria operativa en su centro está en el cerebelo. El cerebelo es como el que regula los estímulos que llegan al cerebro. Y esto significa que el cerebelo, cuando llegan muchos estímulos, es como ustedes, por ejemplo, imagínense ustedes una directora de colegio y le llegan 5 papás al mismo tiempo que le dicen, profesora, quiero que me atienda. Y le llegan 5 al mismo tiempo. ¿Qué hacen ustedes? Dicen, no, espérenme, a ver, tú primero, luego tú y luego tú. Si hablan los 5 al mismo tiempo, a ver, es que no me he enterado. Porque rebasa la capacidad de la memoria operativa para procesar 5 informaciones al mismo tiempo. Ya la memoria operativa se saturó y ¡pum! Se va. Entonces, no, primero habla tú y luego tú. Si me hablan 2 al mismo tiempo, no puedo. Esa es la memoria operativa. El niño, bueno, y esa memoria operativa la controla el cerebelo, la que dice, a ver, no, primero tú, luego tú, así no puedo. Pero también el cerebelo es el centro del equilibrio. Entonces, cuando a los niños pequeños, antes de los 7 años, cuando se desarrolla la atención, tengo que educar al cerebelo. ¿De qué manera? Con todas las actividades de equilibrio que pueda ponerle. O sea, el niño tiene que moverse. Una de las causas mayores de déficit de atención es que el niño antes de los 7 años está o estuvo demasiado tiempo sentado. No se mueve y no educa. Yo estando sentado no le pido ningún trabajo al cerebelo, a menos que me haya tomado unas copas que ni sentado me pueda mantener. Pero un niño sentado no le pide nada de que el cerebelo empiece a aprender su función. Porque de hecho cuando nacemos el cerebelo no funciona. El niño no puede mantener el equilibrio en absoluto y necesita practicar y practicar. Empieza gateando, sigue caminando y después va avanzando, ya corre, después empieza a trepar y vean cómo todos los niños en el mundo, si los ponen en un riel de tren, todos los niños en el mundo automáticamente se suben al riel del tren a hacer equilibrio. O van por el borde de una banqueta, de una acera, se suben a hacer equilibrio. Yo lo que estoy viendo es que en la medida en que nosotros desarrollemos mayormente el equilibrio en los niños, juegos de equilibrio cuando son pequeños, o sea, que se muevan, el cerebelo se va a educar y va no solamente a desarrollar el equilibrio, sino también la atención. Por eso les decía juegos de parque. Subir, trepar, bajar, escalar, saltar, lo que sea, muévanse. De hecho, los mejores sistemas en infantil, repito, son juegos, son movimientos. Yo tengo todo un sistema de desarrollo de psicomotriz y le he puesto como título, el niño piensa con el cuerpo, porque así es. Yo con los niños de 3 y 4 años prácticamente no les pido trabajo a base de papel y lápiz, no le pido que esté sentado. Es básicamente movimiento, actividad, pintura con el dedo, ni siquiera que tomen un lápiz, es con el dedo, el niño todavía no puede ni siquiera, por eso todos los niños toman mal el lápiz, porque no han desarrollado el control de este dedo, que es el clave para todo lo demás. A fin de cuentas, movimiento. Pero aún después, hasta cuarto de primaria, el movimiento sigue siendo necesario para ello. A la hora que alguien está haciendo equilibrio, no se puede distraer en absoluto, se cae. Yo tengo otro sistema que le llamo un sistema de desarrollo perceptual motriz, que la función que tiene es cómo integro en el cerebro lo que hacen las entradas sensoriales. Mi cerebro tiene que coordinarlas de manera que no me gane una sobre la otra y que las pueda armonizar. Pero la clave está antes de los 6, 7 años. Y si no lo hicieron, hay que hacerlo después con una serie de programas que, repito, yo le he puesto desarrollo sensorio-motriz, que es integración sensorial. Pero antes, cuando puedan,
inclusive en preescolar antes de los 7 años. Movimiento en el niño. Verán mucho menos problemas de atención. Gracias, Doc. Bueno, tenemos otras preguntitas, pero consideramos que ya con lo que el Doc nos ha dicho, damos respuesta a ellos. Entonces, pues agradecerle ese momento. Mi Sandra. Pues estoy pues muy agradecida contigo, Isauro. Gracias por esta maravillosa presentación. Gracias por de nuevo poner en el foco pues estas actividades tan sencillas, porque pues todo lo que tú nos estás hablando es un poco de la manera como muchos de nosotros fuimos formados, mucho Claro. contacto con la naturaleza, con el parque. Nuestras mamás tal vez o tenían menos miedos o tenían que apelar a la recursividad porque no estaban tan inundadas de la digitalidad. Entonces, es un poco también pues la invitación a estos padres contemporáneos a atrevernos a que se ensucien más, a que tengan más contacto. Y siempre lo decimos al interior del colegio. Cuando un niño sale embadurnado, untado, despeinado, es porque tuvo Claro, un día fantástico, ¿sí? claro. Exploró, tocó, saboreó. Entonces, eso es lo que va en concordancia de la forma como hacemos pues de nuestra pedagogía, pues un espacio pues para que los niños sean felices. Y tú lo has dicho, se habla mucho de la felicidad, pero pues la felicidad no es sobreprotegerlos. La felicidad no es decirles sí a todo. La felicidad es permitirles que todo ese conocimiento que ellos están permitiendo lo puedan poner en práctica en situaciones cotidianas como eso. ¿Qué pasa cuando tengo mal genio? ¿Qué pasa cuando me quitan lo que es mío? ¿Qué pasa cuando no quiero ser paciente y esperar el turno? Etcétera, etcétera. Entonces, pues maravillosa tu presentación, quedamos muy felices, muy agradecidos, y yo sé que todos estamos aquí queriendo tener un poquito más de espacio, pero bueno, pues la jornada está pues diseñada así de esta Sí. manera. Nos encantaría, si tu agenda lo permite, volverte a tener en otro espacio, y pues esta es tu casa. Muchísimas gracias. Muy amable, Sandra. Pues pónganse de acuerdo ahí con Alejandra, que es mi jefa ahí en Colombia. Así es que Sí, sí, con ella lo felicidades acuerdan. que has logrado. De verdad que qué Muchas lindo. gracias por su invitación, ¿eh? Y que tengan buen día. Qué lindo. Igual para ti, gracias a todos ustedes por conectarse, y saben pues que no están solos en este proceso y que sus niños necesitan de sus papás, y Claro, ustedes como papás saben que pueden apoyarse con nosotros como colegio. claro. Bueno, hasta luego. Bye, bye. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Todos.